Gracias por acompañarnos esta mañana. Los saluda con mucho gusto Cristal Mendívil a nombre de Francisco Sea, titular de este espacio, quien se encuentra de vacaciones. Y le agradecemos, por supuesto, su preferencia, su sintonía. Y recuerde que puede participar con nosotros en nuestras redes sociales. Vámonos ahora a Veracruz, donde lamentablemente este martes fue localizada muerta la hija de 12 años del alcalde de Jojotla. ¿Recuerda usted este caso de Magdaleno Pérez, del alcalde? Bueno, el cuerpo de su hija fue abandonado ahí en la localidad de La Mesita. Esto es a la altura del río San Simón y tenía signos de abuso sexual. Lamentable que sigan sucediendo este tipo de hechos, de casos en nuestro país. Ahí en este mismo lugar, las autoridades localizaron una camioneta donde estaba el cuerpo de un hombre inconsciente y herido. El lunes el alcalde rindió su último informe en la presidencia municipal, de donde ahí precisamente fue secuestrada su hija. Autoridades estatales trasladaron al sujeto lesionado de 38 años al hospital de Tlaquilpa. En este lugar se montó un fuerte dispositivo de seguridad por la amenaza de algunos pobladores que se reunieron para lincharlo, luego de asegurar que él era el agresor. Mire, ni en estas épocas decembrinas la violencia da tregua a los zacatecanos. Es triste la situación, la realidad que viven los zacatecanos. La tarde de ayer hubo un ataque armado en una tienda de autoservicio en el municipio de Fresnillo. La víctima intentó escapar entre los automóviles que estaban ahí estacionados en el centro comercial. Sin embargo, fue alcanzado por las balas. Varias de las personas que presenciaron esta agresión tuvieron que ser atendidas por crisis nerviosa. Mientras tanto, en la capital, las autoridades localizaron el cuerpo de un hombre asesinado envuelto en cobijas, y en el municipio de Guadalupe otra persona fue baleada. Los habitantes lamentan de verdad este clima de violencia e inseguridad en el que viven. Se vivía muy bien antes de que empezaran a llegar la inseguridad aquí, y empezaban a pelearse, a dejar muertos por todos lados, y sale uno con temor a la calle. Ya no es igual como antes, pero pues ¿qué le vamos a hacer? Es parte de nuestra ciudad. Pero como aquí le hemos estado reportando, Zacatecas no es el único estado que está sumido en esta violencia. Y es que según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este lunes 27 de diciembre se convirtió en el segundo día más violento. 90 personas fueron asesinadas en nuestro país, las mismas que se registraron el domingo 12. De estos homicidios, el primer lugar lo ocupa el Estado de México con 14, le sigue Jalisco con 12, Chihuahua con 10 en tercer lugar. A 3 días de que concluye el 2021 han sido asesinadas 27,838 personas. Esto da un promedio de 77 homicidios diarios aquí en el país. Pero bueno, vámonos a otros temas. Mire, en Coatepec, en Veracruz, después de más de 24 horas ya de audiencia, el secretario técnico de la Jucopo en el Senado, José Manuel del Río Virgen, fue vinculado a proceso por su presunta participación en el homicidio de René Tovar, el candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones. El juez determinó 1 año de prisión preventiva y 3 meses más para la investigación complementaria, es decir, va a permanecer recluido en el penal de Pacho Viejo de Coatepec. Y las reacciones de los personajes políticos ante esto no se hicieron esperar, por supuesto. Entre ellas está, y destaca por supuesto, la de Ricardo Monreal, el presidente de la Jucopo en el Senado. Salió a hablar, bueno, lo hizo en sus redes sociales, aseguró que en Veracruz se siguen violentando los principios del debido proceso y la presunción de inocencia. Lamentó también el actuar del juez y de la autoridad local, al tiempo que advirtió que seguirán luchando por los perseguidos y los presos inocentes. Y anoche se dio a conocer que el juez Augusto Mejía anuló la prisión preventiva, esto en contra de Rosario Robles, la ex titular de la Sedesol, de la Sedatu, y bueno, ordenó que se cite a una nueva audiencia. Esto sería el próximo jueves, el 30 de diciembre, a las 3 de la tarde. Ahí se va a definir si la mantienen o no en prisión. Este juez detalló que hubo un incumplimiento en la instrucción que se le dio al juez Ganter Villar de justificar el motivo por el cual Rosario Robles debía permanecer ahí en prisión o, en su caso, cambiarle la medida cautelar por otra.
Me da mucho gusto saludar esta mañana a Enrique Villanueva. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días. ¿Qué hay, Cris? ¿Cómo estás? Buena mañana a todos. Oigan, les cuento que en los casos de corrupción de Odebrecht y agronitrogenados, un tribunal determinó que no procede el recurso de queja que presentó el empresario Alonso Ancira, exdueño de Altos Hornos de México, para que la Secretaría de Relaciones Exteriores cancele su proceso de extradición. Los magistrados declararon infundado su recurso debido a que la orden de aprehensión por lavado de dinero y asociación delictuosa en su contra, en el caso de agronitrogenados, fue cancelada por un acuerdo reparatorio con Pemex. Y mire, vamos con otra información. Le cuento que la Alianza Va por México en la Cámara de Diputados, integrada por PAN, PRI y PRD, presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del presupuesto de egresos 2022 al asegurar que viola el principio de progresividad con el recorte de recursos en rubros como la salud, educación, protección de las mujeres, medio ambiente y violación a los derechos políticos electorales con el recorte al INE de casi 5,000 millones de pesos. Detallaron que el INSABI sigue sin garantizar la cobertura a los pacientes que antes gozaban del Seguro Popular, y también criticaron la desaparición de los programas de escuelas de tiempo completo y el de atención a la diversidad de la educación indígena, además del recorte del programa para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres. ¿Qué le parece? Y este martes, pese a lo cerca de 300,000 fallecidos ya por COVID-19 en nuestro país, el presidente López Obrador dijo que su gobierno ha actuado de manera responsable. ¿Qué opina usted? ¿Sí lo ha hecho? Dice que así se ha combatido bien la pandemia, afirmó que los efectos negativos se están quedando atrás, incluyendo la crisis económica, el desempleo y que hay una mayor distribución de la riqueza, también dijo. Asimismo, destacó que a pesar de todo, la gente no ha perdido la fe, no alberga odio, tampoco rencores, y que no han caído en la frustración. Han perdido la vida cerca de 300,000 mexicanos por la pandemia. Hemos actuado bien, de manera profesional, nos hemos aplicado a fondo, hemos trabajado bastante. Y mire, hablando precisamente de la pandemia, ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que este concierto que estaba planeado para el fin de año ahí en Paseo de la Reforma queda pospuesto por el ligero incremento en los casos con la variante Omicron. Aseguró que esta medida obedece más a un tema de precaución, dijo, para evitar un mayor número de contagios, y aclaró que este concierto no está cancelado. Más adelante se van a dar los detalles de la nueva fecha. Pero bueno, mientras tanto, el polémico Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, aseguró que el mundo ha sobreestimado a la variante Omicron. Seguramente esta declaración de López-Gatell será retomada un poco más adelante. Bueno, esperemos que no sea así, ¿verdad? Cuando haya algún problema más serio con esta variante. Detalló que esta es menos peligrosa que sus antecesoras y aunque México está por atravesar una nueva ola de contagios, la gente ya cuenta con un sistema de vacunación que es efectivo, dijo, contra Omicron. La variante Omicron, que sigue causando inquietud en circuitos financieros, en noticias, etcétera, con frecuencia se sobreestima la participación de la variante Omicron. Como hemos dicho desde al menos octubre de este año, es indiscutible que en algún momento en México, así como ha ocurrido en otros países, puede haber una cuarta ola. En algunos otros países es la quinta o la sexta ola de la epidemia. ¿Qué sucedió mientras todos dormíamos? La guardia nocturna de hoy la protagonizó la diputada Margarita García. ¿Qué fue lo que le sucedió? Aquí le presentamos el reporte puntual. Fue minutos después de la 1:30 de la madrugada del miércoles que la diputada federal por el Partido del Trabajo, Margarita García, salió de la agencia especializada en servidores públicos, donde acudió a levantar una denuncia al ser víctima de agresiones físicas y verbales por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Aquí indignada, la verdad, de lo que hoy fui objeto yo y mi familia en un percance que tuvimos donde iba yo a atención del dentista, donde ya iba yo de regreso para Oaxaca porque vine a hacer una consulta médica el día de ayer con mi madre que se ha visto un poquito enferma
y bueno, nos encontramos que los policías estaban golpeando y ahí pues sin ningún motivo a dos jóvenes de un auto color negro, lo cual como representante popular, como luchadora social, pero sobre todo como voz del pueblo, me acerqué a preguntarles que qué sucedía, por qué golpeaban a los jóvenes. Dos policías que venían en una de las patrullas se me fueron inmediatamente a mí, me aplicaron la famosa llave que aplican, me estaban asfixiando, una me agarra de los pies y me avientan a la patrulla, me esposan. Les expliqué que era yo diputada federal y que tenía yo todo el derecho de saber por qué estaban de esa manera golpeando a los jóvenes. Más de 7 horas tuvieron que pasar para que el Ministerio Público tomara la declaración de la diputada, que levantó su denuncia en contra de 10 elementos de la policía capitalina, quienes golpearon y amedrentaron a la diputada y su familia, a quien luego de un par de horas le pidieron disculpas. Llegó, a quien agradezco, la verdad, llegó el director de Asuntos Internos de aquí del Distrito Federal, me habló la diputada Claudia, la jefa de gobierno, diciéndome que me ofrecían una disculpa y que no iban a tolerar esto y que iban yo a contar con todo mi apoyo. Con los abogados del jurídico de la Cámara de Diputados, la diputada comentó que esto no se puede quedar así porque vulneraron sus derechos, vulneraron el fuero constitucional, aún sabiendo los policías que era diputada federal. Esta situación de la cual yo fui objeto fue enfrente del Metro Velódromo. Ahí queda mi dentista. Es demasiado engorroso, es demasiado tiempo. Por eso a veces también entendemos que la ciudadanía no quiere venir a interponer sus denuncias, sus quejas, porque además quiero decirlo, que aquí ojalá y tomen cartas en este asunto, porque también el médico que tenía que certificar el derrame que traigo aquí en el ojo y todos los golpes que traigo en la cabeza, está de muy mal humor, no atiende a la ciudadanía como debe de ser. Entonces todas estas anomalías que se viven en estas instituciones las estamos viniendo a constatar por la golpiza que hoy recibimos. La diputada y su familia abordaron su camioneta, dejando atrás las instalaciones de la Fiscalía, confiando que se hará justicia. Informó para Imagen, Mauricio Hernández. En otra información le cuento que no baja el nivel de las aguas tras las graves inundaciones en el estado de Bahía al noreste de Brasil, por lo que continúan los trabajos de búsqueda y rescate. El fin de semana colapsaron 2 presas y aunque no hubo reportes de muertes y lesionados, muchos puentes y carreteras resultaron con graves daños. 7 personas fueron reportadas como extraviadas, esto en el Nevado de Toluca, y fueron rescatadas con vida. Regresando de la pausa comercial, le vamos a platicar en qué condiciones se encontraban estos visitantes que fueron rescatados por fortuna. Además, la Secretaría de Salud informó que en unos días se llevará a cabo la aplicación de dosis de refuerzo para profesores, para maestros. También habló sobre la vacunación para menores de 15 años y en unos minutos la información completa, así que usted no se vaya, no le cambie. Ya volvemos. Ya estamos de regreso con la información aquí en Imagen Noticias. Le platicábamos antes de la pausa comercial que estas personas subieron por senderos no autorizados ahí al Nevado de Toluca en un horario no permitido además, por lo que 7 jóvenes se extraviaron ahí en esta zona. Afortunadamente fueron localizados, rescatados por elementos de la Policía de Alta Montaña de la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Tuvieron que conformar 3 células para iniciar las labores de búsqueda y rescate y así pues ubicar a los visitantes. Estaban conscientes y sin lesiones. Cuando ya bajaron, descendieron del nevado, los jóvenes se retiraron por sus propios medios. Y la búsqueda de Alexis Francisco Cervantes Guerrero, basquetbolista profesional, y del taxista Marco Sandoval Luján continúa por aire y tierra ahí en los límites de Michoacán y Jalisco luego de una semana sin rastro de ellos. La Fiscalía General de Michoacán y la Guardia Nacional mantienen en los municipios de Zaguayo, en Jiquilpan, también Briseñas, Vista Hermosa, en Villamar y Venustiano Carranza algunas operaciones coordinadas de búsqueda del chofer y del deportista, quienes fueron reportados como desaparecidos el pasado 25 de diciembre.
Vámonos ahora hasta Aguascalientes, donde 2 mujeres fueron detenidas por el presunto secuestro de una menor de 12 años. Hubo una denuncia por este caso y los policías acudieron a verificar un domicilio ahí en el fraccionamiento Ciudad Gótica, donde se encontraba la niña, y quien acusó directamente a estas mujeres de que se la llevaron en un taxi y la obligaron a repartir sustancias, al parecer ilícitas. Al final, la Fiscalía del Estado dio a conocer que ambas mujeres fueron puestas en libertad porque no se les comprobó absolutamente nada. Mientras tanto, vámonos ahora a Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Ahí 3 presuntos delincuentes fueron detenidos por la policía municipal, pero ahora estos sujetos denuncian que fueron arrestados con lujo de violencia. Aquí está el reporte completo de lo que ahí sucedió. Cuando parecía que lograban darse a la fuga, 3 presuntos asaltantes a bordo de una motoneta fueron interceptados en la colonia Agua Azul en Nezahualcóyotl por una unidad de la policía municipal, lo que provocó que salieran volando. El evento inicia en Lago Constanza y Avenida Chimalocán. Ahí se encontraba una femenina esperando su transporte público, cuando los sujetos que conducían una motoneta, eran 3, intentan asaltarla. Pero en ese momento circulaba la unidad de la policía de proximidad del cuadrante, por lo que ellos se retiran del lugar. La señorita le pide auxilio a la patrulla y la patrulla lo que hace es marcarles el alto, provocando que ellos muestren una conducta evasiva y se den a la fuga. Según se observa en un video captado por una cámara de seguridad y difundido en redes sociales, uno de los jóvenes de sudadera blanca se levantó y empezó a caminar encontrándose de frente con un oficial que enseguida empezó a golpearlo. En cuestión de minutos empezaron a llegar más unidades y los oficiales empezaron a golpear a los presuntos delincuentes. El aviso general había sido en el sentido de que 3 sujetos que habían intentado asaltar a una femenina. No sabíamos si estos personajes traían arma, no sabíamos si tenían algún objeto con el que pudieran lesionar a algún elemento, por lo que son asegurados y anulados en riesgo. Según las imágenes de una cámara de seguridad, para llevar a cabo la detención llegaron alrededor de 5 patrullas con cerca de 12 elementos para someter con lujo de violencia a los 3 jóvenes. Las autoridades aseguran que se cumplió con el protocolo, pero se llevará a cabo una investigación sobre los hechos. Sí, habría que verificar definitivamente. Se inició por órdenes de nuestros superiores una investigación para efecto de resolver si hubo o no alguna irregularidad en la detención. Para Imagen, María de los Ángeles Velasco. Este martes fueron repatriados 20 de los cuerpos de estos migrantes que murieron durante el accidente el pasado 9 de diciembre, que aquí le reportamos, que sucedió ahí en el tramo carretero Chiapa de Corzo a Tuxtla Gutiérrez, un suceso verdaderamente lamentable. Ellos, hay que recordar, eran transportados en el interior de esta caja de un tráiler y, bueno, de acuerdo con el Servicio Médico Forense, en total suman 31 los cuerpos repatriados a sus países de origen y siguen a la espera de repatriar los cuerpos de 25 migrantes más. Apenas ayer le informamos que decenas de padres de familia se manifestaron, esto en Hermosillo, en Sonora, para exigir al Instituto Mexicano del Seguro Social, al IMSS, que permita la operación de las guarderías en este estado, en el estado de Sonora, porque ahora el IMSS detalló que a través de un proceso de licitación pública buscan renovar los contratos plurianuales de guarderías de prestación indirecta, lo que ha generado el cierre de centros de atención infantil. Destacan que estas licitaciones tienen como finalidad impulsar un proceso para elevar la calidad, seguridad y transparencia en el servicio de guardería que se proporciona a los derechohabientes. Aseguran que cuentan con una estrategia para reubicar a los niños, a los menores, en los casos de las guarderías de prestación indirecta que no logren cumplir con los requisitos establecidos en esta licitación. Y mire, le cuento que la Fiscalía de Perú interrogó al presidente Pedro Castillo en un caso sobre supuestas presiones para ascender a oficiales militares afines al gobierno izquierdista. De acuerdo con el abogado, el mandatario no figura como investigado en el caso, que aún se encuentra en fase de indagación preliminar. Y mire, la situación no es muy diferente en Latinoamérica con los casos que hemos estado hablando sobre el coronavirus, donde ya las campañas de vacunación se han reforzado y las medidas de prevención para enfrentar la propagación de la variante Omicron, presente en al menos una docena de países de la región. En total, América Latina y el Caribe acumulan más de 47 millones de contagios confirmados del virus y cerca de 1.6 millones de muertes desde el inicio de la pandemia.
Y bueno, también déjenme comentarles que en Nueva York la cepa Omicron también ha disparado los casos, pero particularmente en menores de edad. Ojalá esta nota la vea un secretario o subsecretario. Más de 170,000 nuevos casos de COVID-19 entre menores y adolescentes, una gran mayoría sin vacunar, y un promedio de 800 hospitalizados a consecuencia de la variante Omicron en los últimos 7 días en Estados Unidos, han puesto en jaque al personal médico de los estados con más enfermos, como Ohio, Texas, Pensilvania y Nueva York, en este último donde los casos dieron un dramático salto de casi un 140%. Lo que nos preocupa como pediatra en esta nueva variante del COVID-19 es que el Omicron ha causado que la tasa de hospitalización en los niños se ha cuadruplicado en las últimas 3 semanas. El desarrollo de un raro síndrome inflamatorio multisistémico que aparece en algunos casos después de la infección es otro motivo de alarma. Que como el Omicron está afectando a los niños de una manera más grave, puede ser que en unas cuantas semanas, entre 4 o 6 semanas, empecemos otra vez a ver casos de esta enfermedad multisistémica inflamatoria en los niños, casos que de hace varios meses ya no se ha reportado ninguno. Tenemos miedo de que esta complicación pueda surgir de nuevo. El ataque de la variante Omicron preocupa a familias enteras con hijos pequeños como los Ramírez, que hacen todo lo posible por aislarse y cumplir con las normas vigentes. Yo creo que lo importante es que todos se vacunen. Digo, en el caso de nosotros como familia, ya nos vacunamos todos, desde los niños nosotros, y yo creo que es importante, ¿no? Desde hace muchos años nos hemos vacunado de diferentes enfermedades. Las recomendaciones de los expertos es que los adultos que rodean los hogares de niños menores de 5 años se vacunen y que sigan las normas de bioseguridad como lavarse las manos y usar mascarillas. Para Imagen, Ángela González. Por eso, ¿sabe qué? Si puede vacunar a sus hijos, vacúnelos. Si puede aislarlos, aíslelos. Si puede ampararse, ampárese, porque quien los debería de cuidar, créame que no los va a cuidar en este gobierno. Vamos a ver cómo avanza el coronavirus. De acuerdo con los datos reportados anoche por la Secretaría de Salud, tenemos 3.956.372 casos confirmados acumulados, 4.426 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Ayer se sumaron 125 fallecimientos por el virus. Así el número de muertes se eleva a 298.944 y desde aquí un abrazo a los familiares de las víctimas. Mire, en un comunicado conjunto, las Secretarías de Salud y de Turismo informaron que nuestro país va a seguir recibiendo cruceros de turistas que lleguen en sus puertos respecto a lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud. Quienes no presenten síntomas de COVID-19 van a poder realizar actividades turísticas siguiendo las medidas básicas de prevención. Vámonos ahora a Guaymas, Sonora, donde por cierto también se reciben este tipo de barcos, de atractivos, y precisamente ahí atracó este crucero con cerca de 1,600 pasajeros, 842 tripulantes también, pese a que en Jalisco y Sinaloa les negaron desembarcar porque presuntamente a bordo hay al menos 30 personas infectadas con COVID-19. El gerente de comercialización del recinto portuario dijo que se les permitió la llegada con estrictas medidas sanitarias, pero no confirmaron la existencia de los contagios. Habrá que dar seguimiento entonces puntual a este caso porque si bajaron estas 30 personas contagiadas de COVID-19 y a realizar labores turísticas como cualquier otra persona, pues imagínense la ola de contagios. Y precisamente en Sinaloa, la Secretaría de Salud, vamos a Sinaloa, ahí suspendieron el arribo de 2 cruceros, en este caso con más de 5,000 pasajeros. Uno fue en el puerto de Mazatlán, el otro en Topolobampo, y es que ahí detectaron casos de COVID-19 en estos 2 barcos. De acuerdo con el secretario de Salud, la prioridad fue proteger la integridad de los sinaloenses pese a la derrama económica que representan pues los turistas ahí a este lugar. Y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que la aplicación de dosis de refuerzo anti-COVID para los trabajadores del sector salud comenzó ya en 7 estados. Dijo que la tercera vacuna para maestros, para profesores, comenzará a ponerse en enero y destacó que los refuerzos se aplicarán a trabajadores de la salud que han trabajado en unidades COVID públicas y privadas. Y fue cuestionado precisamente sobre si se contempla o no la vacunación para menores de 15 años aquí en nuestro país. Él fue tajante, López-Gatell, y esto fue lo que comentó.
México no está considerando vacunar aún a personas menores de 15 años, señaló el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Estamos vacunando solo de 15 en adelante en personas sin comorbilidad y en niños de 12 a 17 años que tienen enfermedades que les aumentan el riesgo de complicaciones por COVID. Es una lógica de salud pública, es una lógica técnica, científica. Y aseguró que la Organización Mundial de la Salud no ha recomendado la vacunación a menores de edad. La Organización Mundial de la Salud repetidamente ha insistido en que tenemos un problema mundial de desigualdad en la distribución de vacunas y ha llamado repetidamente a que se priorice la vacunación con el esquema primario de personas adultas en los países que tienen muy baja vacunación porque no han tenido acceso a las vacunas. Afirmó que si otros países están abriendo la vacunación a esos grupos de edad es porque les sobran vacunas y se acercan las fechas de caducidad. Lo que sí viene próximamente es la vacunación para el personal educativo al principio de año. También será para todas aquellas personas que fueron vacunadas en forma específica por ser personal educativo. Recordarán que la vacunación al personal educativo atiende a uno de los 3 ejes de priorización de la política de vacunación, que es el facilitar la operación de actividades de interés público, como definitivamente lo es la educación, en la medida en que el personal esté protegido. El subsecretario reiteró que la vacunación ha demostrado eficacia en las estadísticas de muerte por coronavirus, las cuales son más altas en personas que no se han vacunado o que no han completado sus esquemas. Con información de Abraham Nava, Imagen. Escuche nada más. En cuanto pueda y sepa, usaré las reglas dietéticas en provecho de los enfermos y apartaré de ellos todo daño e injusticia. Parte del juramento hipocrático. ¿Cómo vamos con la vacunación? Le cuento que el último reporte de la Secretaría de Salud señala que se aplicaron 57.205 dosis en el país. Así el total de personas vacunadas hasta el momento es de 81.915.015 con 1 o 2 dosis, lo que corresponde al 88% de la población, pero mayor de 18 años. Y en la conferencia mañanera de ayer le cuento que el director de Pemex, Octavio Romero, presentó un plan de 10 puntos para la autosuficiencia energética y la estabilización de precios. Primera medida, mantener las reservas de petróleo por encima de los 7,000 millones de barriles. Segunda, procurar un máximo de extracción de 2 millones de barriles diarios. Además, refinar el total del petróleo que se extrae y no exportar crudo. Rehabilitar las 6 refinerías, inaugurar la de Dos Bocas e incrementar la producción de la cangrejería. Rehabilitar las plantas de fertilizantes, agronitrogenados y Fertinal, incrementar la producción y comercialización de gas natural, concentrar la comercialización de combustibles en una sola empresa, remediar 1,000 puntos críticos en la infraestructura de Pemex donde pueden haber accidentes, basificar a los trabajadores y para todo esto se requerirá un presupuesto de 1,116,000 millones de pesos entre 2022 y 2024. Para todas estas tareas, para estas 10 tareas, ya tenemos el presupuesto para este año, ya están en el presupuesto de Petróleos Mexicanos, es del orden de 388,000 millones de pesos y ya tenemos estimado lo que vamos a requerir, de acuerdo con lo que nos solicitó el presidente de la República, en el 23 y en el 24, que son 372 y 355,000 respectivamente. Y luego del incendio que consumió parte del mercado de la Merced, se afinan ya los últimos detalles de su reinauguración. Así lo dio a conocer el gobierno de la Ciudad de México. La nave mayor del mercado de la Merced en la Ciudad de México estará lista en el primer trimestre de 2022, estimó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Esto luego del incendio de la noche del 24 de diciembre y la madrugada del 25 del año 2019. La mandataria capitalina informó que las obras de reconstrucción ya tienen un avance del 80%. Durante la instalación del gabinete de seguridad en la alcaldía Venustiano Carranza, Sheinbaum anunció que en enero hará una visita de supervisión al mercado. En el caso de la Merced también vamos a hacer una visita ya la próxima semana o en enero vamos a hacer una visita. Hace 2 años tuvimos el incendio
pues hay 2 partes que ya están terminadas. Se está en el trabajo de reubicar a los comerciantes que estaban afuera para estar adentro, y la única parte que nos queda es una parte que está atendiendo la aseguradora, que sería ya para culminar con los trabajos. Estamos más o menos al 80% del avance en el caso de la Merced. Con información de Jonás López, Imagen. Pero bueno, mientras todo esto pasa, ¿qué le parece si vamos a los dineros? El dólar, 20 pesos con 5 centavos a la compra y 21 pesos con 20 centavos a la venta. El euro, 21 pesos con 64 centavos a la compra y 23 pesos con 97 centavos a la venta. Y al volver de la pausa comercial vamos a seguir con el trabajo especial que realizó nuestro compañero Ernesto Méndez sobre las tortugas golfinas. 300 especies, 300 animales de esta especie fueron encontrados muertos en las playas de Oaxaca. Volveremos con esto y más en un instante aquí a Imagen Noticias, así que usted no se vaya, no le cambie. Son las 6 de la mañana con 29 minutos aquí en Imagen Noticias. Gracias por continuar en sintonía con nosotros y le platico que la Fiscalía General de la República inició ya de manera formal una carpeta de investigación contra 6 consejeros y también contra el secretario ejecutivo del INE. Esto por la denuncia que presentó en su contra la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados. Y es que funcionarios del gobierno federal señalaron que la carpeta fue turnada a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Indicaron que el Ministerio Público Federal va a ser el encargado de indagar estos supuestos delitos de coalición de servidores públicos y de abuso de autoridad y van a determinar si hay o no delito, algo que perseguir. Un juez de control vinculó a proceso al presunto empresario Eduardo N., 49 años de edad tiene, y es que supuestamente participó en el delito de fraude. Este sujeto fue detenido el viernes 24 de diciembre en el Aeropuerto Internacional de Cancún, en Quintana Roo. Cabe destacar que aquí, en Imagen Noticias, dimos a conocer en noviembre de 2020 el modo de operar de este hombre, de este supuesto empresario, como le digo, quien utilizaba compañías fachada para cometer fraudes. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia, este hombre es dueño de 5 empresas al menos que probablemente son utilizadas para cometer fraudes y sus víctimas han sido pequeños inversionistas, pero también organismos gubernamentales. Oiga, y ayer le tocó el bloqueo en la carretera Cuernavaca, y es que en Morelos decenas de empleados del Ayuntamiento de Cuernavaca bloquearon por segundo día consecutivo las calles aledañas al Palacio Municipal. Exigieron el pago de quincenas atrasadas y la entrega de su aguinaldo. En esta ocasión la protesta fue llevada hasta la autopista México-Cuernavaca, en la que interrumpieron el paso de vehículos durante algunos minutos. Prestadores de servicio y comerciantes que han visto disminuir sus ventas reclamaron al alcalde Antonio Villalobos, a quien le exigieron que atienda las protestas, pero como ya se va, ¿usted qué cree que vaya a pasar? Oiga, ¿y el gobernador? Es el peor de las administraciones que ha dejado usted, es la ciudad la está dejando de forma caótica, se le debe a la Comisión Federal, se le debe a los trabajadores que tiene que responder ante esta situación. ¿Guarda silencio? ¿Habrá una reunión, alcalde? Guardo prudencia. Pero usted se le dice en las redes sociales, la gente está opinando, es un ladrón, lo están acusando de ladrón. Guardo prudencia. Guarda prudencia.
Imagínense nada más. Tras más de una semana de protestas, esto en la ciudad de Toluca, trabajadores adheridos al Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México lograron que les paguen la segunda quincena de diciembre y prima vacacional que estaban pendientes. Respecto al aguinaldo, lo saldará el gobierno, que entra en funciones el próximo sábado. Se trata de 2.400 empleados que retornarán a sus labores el próximo lunes 3 de enero. Quien ya recibió la primera en servicios públicos y el resto de las áreas que lo recibieron, hoy nada más van a percibir el adicional, ¿sí? No alcanza, creo que ustedes y todos solicitamos que fuéramos concretos y sinceros. Lo que hay es esto. En Coatepec, Veracruz, el secretario técnico de la Jucopo en el Senado, José Manuel del Río, fue vinculado a proceso por su presunta participación en el homicidio de René Tobar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones. El juez determinó 1 año de prisión preventiva y 3 meses de investigación complementaria. Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo en el Senado, manifestó que en Veracruz se siguen violentando los principios del debido proceso y presunción de inocencia. Calificó como lamentable el actuar del juez y de la autoridad local en el caso de José Manuel del Río. El juez federal de amparo Augusto Mejía Ojeda anuló la prisión preventiva en contra de Rosario Robles, extitular de Sedesol, y ordenó que se cite a una audiencia el próximo jueves 30 de diciembre para definir si la mantienen en prisión o la liberan. La Alianza Va por México en la Cámara de Diputados presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del presupuesto de egresos de la Federación 2022. Aseguran que viola el principio de progresividad con el recorte de recursos en rubros como la salud, educación y medio ambiente. Como ya le adelantábamos, seguimos con esta serie de reportajes especiales. A pesar de ser un delito ambiental ahí en las costas de Oaxaca, sigue este saqueo de nidos y la venta ilegal de huevos de tortuga golfina. Ejemplares adultos son sacrificados para el consumo de su carne y aletas. El tráfico ilegal de huevos de tortuga se encuentra imparable. A pie, a caballo, en cuatrimoto, el saqueo se realiza en 2 de las playas de arribadas masivas de tortuga golfina más importantes del mundo, ubicadas al sureste del estado de Oaxaca. En Morro Ayuta, la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19 fue un detonante que incrementó el robo de huevos de tortuga. Pues también es una de las problemáticas fuertes que tenemos en la playa, los saqueadores, sobre todo en esta temporada de pandemia, que se incrementan los desempleos y la gente pues baja a las playas por un recurso más fácil, ¿no? 250 hueveros llegan a Morro Ayuta durante las nidadas. Gente de las comunidades cercanas que saquean aproximadamente el 20% de los nidos. Principalmente es para comer, pero ya las personas que vienen así de todos los días es para la venta, para vender esos huevos. También en la Escobilla son miles y miles los huevos de tortuga arrancados de sus nidos. Sí, es una constante en Oaxaca todavía. Sobre todo pues en las playas de arribada ocurre en mayor número, aunque se tiene la presencia de Profepa y Marina que pues intentan hacerlo su labor pues en la medida de lo posible, están aquí cada arribada. Además es muy común encontrar tortugas muertas con un golpe de mazo en el cráneo. La carne, piel y aceite de tortuga golfina tienen una gran demanda en el mercado negro. Siguen sacando muchísimos costales, a veces también hay matanza de hembras en playa, sobre todo en los meses de abril, mayo, que baja un poco la anidación y que no hay tantas tortugas. En esa temporada sí hay varios sacrificios de hembras. Se trata de redes de comercio ilícito conformadas por saqueadores y acaparadores. Como muestra, los huevos de tortuga se pueden comprar a plena luz del día. ¿Sí fue lejos? No. Yo dije, ya está, se olvidó de mí. No, sino que dije,
Voy y ahorita regreso rápido. Oiga, ¿y me los llevo así o hay problema? No, pues como se lo va a llevar ahí. Pues, No hay operativos, ¿no? No, yo apenas llegué de allá. Yo vengo de Escobedo. Y ahí está, pero ahí está lleno de marinos y cosas así, ¿no? ¿En Escobedo? No está ahorita vigilado. Oiga, y si ya quiero un 100, ¿cómo le hago? Pero es que sabe que me lo quiero llevar a la Ciudad de México. Sácame. Con mi tía llevarlo en su bolsita normal. ¿En el avión? Es que yo voy en el avión. No, en avión no. Pero en camión sí se puede. En camión sí se puede. Lo manda uno en paquetería. ¿Y no lo huelen los perros? ¿Ah? No, una cajita. ¿Y el 100 en cuánto lo está dando? 200. Pues déjame probarlos y y si me animo, pues luego vengo por más, ¿no? Y ahorita sí me los llevo normal. Son poquitos, no son muchos. Una docenita. Bueno, cualquier cosa yo le marco. A pesar de estar en plena temporada de arribadas masivas, no hay operativos en los caminos o carreteras para tratar de frenar el tráfico ilegal de huevos de tortuga. Ya nos encontramos en nuestra habitación de hotel y como pudimos observar, así de fácil se pueden comprar huevos de tortuga aquí en la región. Los llamados limones blancos. Como parte de este ejercicio periodístico, adquirimos una docena de huevos de tortuga golfina. Su destino, o la destrucción o el consumo, ya que horas después de ser arrancados de sus nidos, son inviables. Una docena de huevos de tortuga golfina, tan solo 30 pesos. Lo que se requiere, además de operativos y combate a la impunidad, educación ambiental. Es importante no consumir huevos. Talleres que imparte Costa Salvaje a niños de las comunidades para que cuando crezcan no continúen con el robo del patrimonio natural de México. Porque tenemos la confianza en que ahí es donde se puede cambiar el chip, ¿no? El chip desde pequeños en el no consumir carne ni huevos de tortuga para poder evitar que cuando sean adultos lo hagan, ¿no? En la siguiente entrega, despojos y amenazas de muerte, el precio que hay que pagar para defender a las tortugas. En la cámara, Armando Cedillo para Imagen, Ernesto Méndez. 6 de la mañana con 43 minutos. Qué bueno que continúa con nosotros y le recuerdo nuestras redes sociales y nuestra pregunta del día para que participe. ¿Está de acuerdo con que la variante Omicron está siendo sobreestimada, tal y como lo aseguró el subsecretario Hugo López-Gatell? ¿Sí o no? ¿Qué han dicho los mexicanos? Mire, aquí está apareciendo el resultado. 38% sí está de acuerdo con López-Gatell, 62% restante nos dice que no. En nuestras redes sociales, muy sencillo, síganos, @ImagenSea, Twitter, Facebook e Instagram. Ahí está la pregunta, ahí están las notas que le presentamos y por supuesto ahí es un canal directo de comunicación con nosotros. Síganos, sea parte de esta comunidad. Gracias, Marlene. Vamos ahora a Atlixco, en Puebla, donde familiares de Ebony Ortiz exigen el esclarecimiento del feminicidio de esta joven de 21 años, quien en un principio fue reportada como desaparecida. ¿Qué pasa alrededor de este caso? Al regresar de la pausa comercial le platicamos. Estamos de regreso con la información y mire lo que sucedió en Silao, en Guanajuato. Ahí hombres armados llegaron hasta un domicilio, dispararon contra los habitantes de esta casa y luego huyeron. El saldo fue de 6 personas muertas, entre ellas hay una niña de 10 años, además de un bebé, integrantes de la misma familia. Por supuesto, vecinos que escucharon estas detonaciones llamaron a la policía, pero cuando llegaron solamente pudieron confirmar que las víctimas ya no presentaban signos vitales. Fue abierta una carpeta de investigación, lugares comunes, como siempre se dice en estos casos, pero bueno, hasta el momento no se sabe qué ocurrió, por qué ocurrió esta agresión. Vámonos a Puebla, donde familiares y amigos de Ebony Ortiz están exigiendo justicia porque ella fue encontrada sin vida y con signos de violencia. Fue vista con vida por última vez en la ciudad de Atlixco y ahí las autoridades locales continúan con las investigaciones. Todavía no se sabe más al respecto, pero aquí está el reporte. Lo que pido justicia, que deje la gente sus intereses a un lado y que se pongan la mano en el corazón, porque quiero pensar que todas las mujeres no estamos solas. Y eso es lo que pido, que todos hagan a un lado sus intereses y que se haga justicia.
Así fue como este lunes, familiares, amigas y mujeres de colectivos feministas exigieron justicia por el feminicidio de Ebony Ortiz Rangel, cantante local e influencer oriunda del municipio de Atlisco, quien fue reportada como desaparecida el pasado 16 de noviembre y que lamentablemente, después de casi un mes, fue hallada sin vida en los límites de Tepeojuma y San Miguel Ayotla. Vestidas de negro, con veladoras, flores y listones morados, las mujeres atlisquenses se concentraron en la plazuela de San Francisco. Ahí pintaron un mural para recordar a Ebony. Era una gran chica, una artista representativa de Atlisco y la verdad estoy muy insatisfecha con este feminicidio porque realmente es un feminicidio, una muerte con violencia y esta marcha es para ella, ¿no? Es en su honor y es triste porque ella era activista, ella cantó hace 2 años por un feminicidio y ahora pues estamos caminando por ella, ¿no? El contingente, encabezado por la mamá de Ebony, partió en silencio con dirección al Zócalo. En su recorrido sobre la calzada 16 de septiembre, las feministas colocaron fotografías de Ebony en las paredes de comercios y restaurantes. Ya en el Zócalo, las activistas gritaron consignas para exigir justicia. La madre de Ebony se reunió con la presidenta municipal, Ariadna Ayala Camarillo, quien escuchó sus peticiones y le aseguró que las autoridades de Atlisco trabajarán incansablemente para dar con el paradero de él o los responsables de la muerte de su hija. En tanto, más de 100 mujeres feministas colocaron una ofrenda en memoria de Ebony y de todas las mujeres que han sido víctimas de feminicidio en Atlisco. Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos creyeron nada. Ebony tenía tan solo 21 años de edad y dejó en la orfandad a 2 menores. No podemos salir a la calle sin estar preocupadas, ¿no? Y eso no es justo. No es la primera vez que pasa esto, son bastantes víctimas y en estos últimos 2 meses han desaparecido más de 6 personas, ¿no? Entonces, pues lo que exigimos es eso, seguridad, que estén atentos, que capturen a los responsables, que se dé seguimiento y que no se quede nada más en carpetas. Rubí del Razo, Imagen, Noticias Puebla. Y en Zacatecas la violencia no para. El pánico se hizo presente ahora en Fresnillos, cuando clientes de un centro comercial fueron testigos de una balacera en el área del estacionamiento. Además, otros hechos violentos ocurrieron en los municipios de Zacatecas y Guadalupe. Vean nada más esta información. Por la tarde de este martes, una agresión armada se registró en las instalaciones de una tienda de autoservicio de Fresnillo en Zacatecas, dejando un hombre asesinado quien intentó refugiarse entre los autos del estacionamiento en el centro comercial. La balacera fue presenciada por decenas de clientes, quienes atestiguaron el tiroteo en contra de la víctima. Los cuerpos de emergencia atendieron a varias personas por crisis nerviosa. La población lamenta la crisis de inseguridad por la que atraviesa Fresnillo, a pesar del reforzamiento del Ejército y Guardia Nacional. Se vivía muy bien antes de que empezaran a llegar la inseguridad aquí y empezaban a pelearse, a dejar muertos por todos lados y sale uno con temor a la calle, ya no es igual como antes, pero pues ¿qué le vamos a hacer? Es parte de nuestra ciudad. Además de este homicidio, un hombre fue encontrado asesinado y envuelto en cobijas en la capital del estado y otra persona fue baleada en el municipio de Guadalupe. Los habitantes de Zacatecas aseguran tener temor con tan solo salir a la calle. No vive tranquilo, estando así pensando en cualquier momento de que nos falta que alguien te quiera venir a hacer algún daño, no sé. Sobre todo eso a levantarte o algo así, ¿verdad? A pesar del intenso operativo policíaco y de fuerzas federales, los responsables de la agresión armada huyeron del lugar. Para Imagen, Omar Hernández. Bienvenidos
a la segunda hora de información. Gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en Imagen Noticias. Quédense porque hasta las 8 de la mañana tenemos mucha información. Vamos a Veracruz. Mire, ahí lamentablemente este martes fue localizada muerta ya la hija de 12 años del alcalde de Jojotla, de Magdaleno Pérez. Su cuerpo fue abandonado ahí en la localidad de La Mesita. Esto es a la altura del río San Simón. Tenía signos de abuso sexual. En ese mismo lugar las autoridades localizaron una camioneta. Ahí estaba el cuerpo de un hombre inconsciente y herido. El lunes el alcalde rindió su último informe en la presidencia municipal, de donde su hija fue secuestrada. Autoridades estatales trasladaron al sujeto lesionado de 38 años al hospital de Tlaquilpa. En este lugar se montó un fuerte dispositivo de seguridad ante la amenaza de algunos pobladores que se reunieron para lincharlo porque aseguraban que él era el agresor. Y ni en estas épocas decembrinas la violencia da tregua a los zacatecanos en este caso. Mire, la tarde de ayer hubo un ataque ahí, un ataque armado en una tienda de autoservicio en el municipio de Fresnillo. La víctima intentó escapar entre los automóviles que estaban ahí en el estacionamiento del centro comercial, pero fue alcanzado por las balas. Varias de las personas que estuvieron ahí presentes en esta agresión tuvieron que ser atendidas por crisis nerviosa. Mientras tanto, en la capital, las autoridades localizaron el cuerpo de un hombre asesinado envuelto en cobijas. Y en el municipio de Guadalupe otra persona fue baleada. Los habitantes lamentan este clima de violencia, de inseguridad en el que viven. Se vivía muy bien antes de que empezaran a llegar la inseguridad aquí y empezaban a pelearse, a dejar muertos por todos lados. Y sale uno con temor a la calle, ya no es igual como antes, pero pues ¿qué le vamos a hacer? Es parte de nuestra ciudad. Como usted y yo sabemos, no solamente suceden en Zacatecas estas imágenes que veíamos. Por ejemplo, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este lunes 27 de diciembre se convirtió en el segundo día más violento. 90 personas fueron asesinadas en México, las mismas que se registraron el domingo 12. De estos homicidios, el primer lugar lo ocupa el Estado de México con 14, le sigue Jalisco en segundo lugar con 12, Chihuahua en tercer lugar con 10. A 3 días ya de que concluye el 2021 han sido asesinadas 27,838 personas. Esto da un promedio de 77 homicidios diarios en nuestro país. Vamos con otros temas. En Coatepec, en Veracruz, después de más de 24 horas de audiencia, el secretario técnico de la Jucopo en el Senado, José Manuel del Río Virgen, fue vinculado finalmente a proceso por esta presunta participación en el homicidio de René Tobar, el candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones. El juez determinó 1 año de prisión preventiva y 3 meses de investigación complementaria, así que permanecerá recluido en el penal de Pacho Viejo, ahí en Coatepec. Y las reacciones de los personajes en la política no se hicieron esperar. Entre ellas destaca esta reacción, la de Ricardo Monreal, el mismísimo presidente de la Jucopo ahí en el Senado, quien asegura que en Veracruz se siguen violentando los principios del debido proceso y la presunción de inocencia, a la vez que lamentó el actuar del juez, también de la autoridad local, dijo, al tiempo que advirtió que seguirán luchando por los perseguidos y los presos inocentes. Y anoche se dio a conocer que el juez Augusto Mejía anuló la prisión preventiva en contra de Rosario Robles, la extitular de la Sedesol, de la Sedatu, y bueno, ordenó que se cite a una nueva audiencia. Esto sería el jueves 30 de diciembre a las 3 de la tarde. Ahí se va a definir si la mantienen o no en prisión. ¿Será liberada acaso? Este juez detalló que hubo un incumplimiento en la instrucción que se le dio al juez Ganter Villar de justificar el motivo por el cual Rosario Robles debía permanecer en prisión o, en su caso, cambiarle la medida cautelar por otra. Oye, le cuento que en los casos de corrupción de Odebrecht y agronitrogenados, un tribunal determinó que no procede el recurso de queja que presentó el empresario Alonso Ancira, exdueño de Altos Hornos de México, para que la Secretaría de Relaciones Exteriores cancele su proceso de extradición. Los magistrados declararon infundados sus recursos debido a que la orden de aprehensión por lavado de dinero y asociación delictuosa en su contra, en el caso de agronitrogenados, fue cancelada por un acuerdo reparatorio con Pemex.
Y mire, vámonos con otra información. La Alianza Va por México en la Cámara de Diputados, integrada por el PAN, PRI y PRD, presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del presupuesto de egresos del 2022 al asegurar que viola el principio de progresividad con el recorte de recursos en rubros como la salud, educación, protección de las mujeres, medio ambiente y violación a los derechos político-electorales, con el recorte al INE de casi 5,000 millones de pesos. Detallaron que el INSABI sigue sin garantizar la cobertura a los pacientes que antes gozaban del Seguro Popular. También criticaron desaparición de los programas de escuelas de tiempo completo y el de atención a la diversidad de la educación indígena, además del recorte al programa para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres. ¿Qué le parece? Y en la conferencia mañanera de ayer, el director de Pemex, Octavio Romero, presentó un plan de 10 puntos para la autosuficiencia energética y la estabilización de precios. Primera medida, mantener las reservas de petróleo por encima de los 7,000 millones de barriles. La segunda, procurar un máximo de extracción de 2 millones de barriles diarios, además de refinar el total de petróleo que se extrae y no exportar crudo, rehabilitar las 6 refinerías, inaugurar la de Dos Bocas e incrementar la producción de la cangrejera. También rehabilitar las plantas de fertilizantes agronitrogenados y Fertinal, incrementar la producción y comercialización de gas natural, concentrar la comercialización de combustibles en una sola empresa, remediar 1,000 puntos críticos de la infraestructura de Pemex donde puede haber accidentes, además de basificar a los trabajadores, y para todo esto se va a requerir un presupuesto, imagínense nada más, 1,116,000 millones de pesos entre el 2022 y el 2024. Para todas estas tareas, para estas 10 tareas, ya tenemos el presupuesto para este año, ya están en el presupuesto de Petróleos Mexicanos, es del orden de 388,000 millones de pesos, y ya tenemos estimado lo que vamos a requerir, de acuerdo con lo que nos solicitó el presidente de la República, en el 23 y en el 24, que son 372 y 355,000 respectivamente. Localizada en la alcaldía Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México, el albergue para migrantes Tochán ha visto rebasado su capacidad de atención, al igual que otros refugios temporales, se ha visto también rebasado por el número de migrantes. Y realmente no tenemos cómo darle el recibimiento que necesitaría para cada persona, es lo que les puedo decir. Puedo invitarlos a que suban y de ahí tratar de darles una comida y tratar de ver si se puede conseguir otro lugar. Se ve varias veces en el día, que es muy difícil decirle a las personas que no se puede, y más cuando vienen en familia, cuando vienen con niños pequeños. Es muy difícil. Y no sé ni cómo explicarlo. Esta familia de haitianos recién dejó Tapachula, la ciudad cárcel en Chiapas. Ya no lo hicieron en caravana, caminando, a pesar de que sus pies se ven desgastados. Llegaron en autobús a la Ciudad de México, pero sus problemas están lejos de terminar. Porque en el primer albergue al que fueron dirigidos en la capital del país, ya no tienen cupo para ellos. Ya no hay cupo para nadie. En la puerta de Casa Tochán, el primer albergue para migrantes en la Ciudad de México, una cartulina advierte de cómo los flujos migrantes han rebasado toda marca histórica. Ya no hay cupo. La casa que acogió a Rigoberta Menchú en la década de los 80, cuando fue perseguida por el gobierno de Guatemala, mantiene su vocación como destino solidario, sí. Pero a pesar de que habilitó azoteas como dormitorios y estancias como comedores, su capacidad ya no da para el número de migrantes que circulan en el centro del país. Su capacidad de atención e infraestructura está completamente rebasada. Recibíamos a veces al mes a 5 personas por su cuenta, tal vez 3 canalizados de alguna otra institución. Las cosas fueron cambiando hasta hoy día, a veces recibimos a 3 familias. Desde el 22 de noviembre, Casa Tochán comenzó a recibir flujos que se desprendieron de la caravana migrante que se conformó en Tapachula, Chiapas, un mes antes, el 23 de octubre. Grupos diarios de entre 30 y 40 personas, particularmente familias, con necesidades de comida caliente, estancia y atención médica, principalmente los niños y las niñas.
Pero al llegar a la Ciudad de México se encuentra con albergues saturados. Casa Tochán ha hospedado hasta 106 personas en esta crisis. Su capacidad es para 30. De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, 252.526 migrantes fueron detenidos en México entre enero y noviembre. Una cifra histórica que describe el escenario. Nunca antes tal cantidad de personas habían cruzado por el país, y la mayoría proviene de Honduras, territorio destacado en los varios mapas pintados en los muros de Tochán. De ahí la solicitud de los albergues para que el gobierno de la Ciudad de México le entre al tema. Necesitamos un albergue permanente, no temporal. Permanente por esta movilidad de personas que vemos. ¿Y si no pasa? Pues si no pasa ya tendremos campamentos en la Alameda o en el Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? Tenemos que hacer una pausa comercial, es muy breve, pero al regresar vamos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con Atalo Mata Otón, que está desde ahí transmitiendo, nos va a platicar cómo están los protocolos ante este nerviosismo que se vive prácticamente a nivel mundial por la variante Omicron del coronavirus. Así que volvemos con esto y mucho más. No se vaya, no le cambie. Ya estamos de regreso con la información cuando son las 7 de la mañana con 14 minutos. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Y mire, este martes, pese a los cerca de 300,000 fallecidos ya por el coronavirus aquí en nuestro país, el presidente López Obrador habló al respecto. Dijo que su gobierno ha actuado de manera responsable para combatir la pandemia. Afirmó que los efectos negativos se están quedando atrás, incluyendo la crisis económica, el desempleo también, y hay una mejor, dijo, distribución de las riquezas. Asimismo, destacó que a pesar de todo la gente no ha perdido la fe, que no hay odio, tampoco rencores y que no han caído en la frustración. ¿Usted qué opina? Han perdido la vida cerca de 300,000 mexicanos por la pandemia. Hemos actuado bien, de manera profesional. Nos hemos aplicado a fondo, hemos trabajado bastante. Mientras tanto, el polémico, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que el mundo ha sobreestimado a la variante Omicron. Dijo que esta variante es menos peligrosa que sus antecesoras y aunque México está por atravesar una nueva ola de contagios, la gente ya cuenta con un sistema de vacunación que es efectivo contra Omicron, así lo comentó. La variante Omicron, que sigue causando inquietud en circuitos financieros, en noticias, etcétera, con frecuencia se sobreestima la participación de la variante Omicron. Como hemos dicho desde al menos octubre de este año, es indiscutible que en algún momento en México, así como ha ocurrido en otros países, puede haber una cuarta ola. En algunos otros países es la quinta o la sexta ola de la epidemia. Híjole, esperemos que esta declaración no sea retomada dentro de unos meses cuando ya exista pues esta ola de contagios de Omicron verdaderamente grave en nuestro país y como ha sucedido en historias pasadas, ¿verdad? Historias anteriores con el subsecretario. Y hablando precisamente de la pandemia, ayer la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum anunció que el concierto de fin de año que estaba planeado a realizarse ahí en Paseo de la Reforma queda pospuesto, esto por el ligero incremento en los casos de coronavirus, ahora ya con la variante nueva, la variante Omicron. Aseguró que esta medida obedece a un tema de precaución para evitar un mayor número de contagios, pero aclaró que este concierto no está cancelado de ninguna manera, solamente se pospone y más adelante van a dar a conocer los detalles de la nueva fecha.
Qué cosas, ¿no? Oiga, le cuento que en un comunicado conjunto, la Secretaría de Salud y de Turismo informaron que nuestro país seguirá recibiendo cruceros de turistas que atraquen en sus puertos respecto a lo establecido por el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud. Quienes no presenten síntomas de COVID-19 podrán realizar actividades turísticas siguiendo las medidas básicas de prevención. En Guaymas, Sonora, atracó un crucero con cerca de 1.600 pasajeros y 842 tripulantes, pese a que en Jalisco y Sinaloa les negaron desembarcar porque presuntamente a bordo hay al menos 30 personas infectadas con coronavirus. El gerente de comercialización del recinto portuario dijo que se permitió la llegada con estrictas medidas sanitarias, pero no confirmó la existencia de los contagios. ¿Qué le parece? Y mire, justo precisamente en Sinaloa, la Secretaría de Salud suspendió el arribo de 2 cruceros con más de 5,000 pasajeros, uno al puerto de Mazatlán y otro a Topolobampo, tras detectar casos de COVID-19 en ambos barcos. De acuerdo con el secretario de Salud, la prioridad fue proteger la integridad de los sinaloenses pese a la derrama económica y que los turistas podrían representar en esta sección. Corre el riesgo de que haya contagio. Y en el mundo le cuento que pese al aumento de casos de Omicron, el gobierno de Sudáfrica ha comenzado a relajar las medidas sanitarias. Vea por qué. A principios de noviembre, Sudáfrica registraba sus niveles más bajos de contagios diarios desde que inició la pandemia. Pero la cifra se disparó drásticamente con el surgimiento de la variante Omicron. La Organización Mundial de la Salud confirmó la existencia de esta nueva variante el 24 de noviembre y 2 días después la nombró una variante de preocupación. We understand that people are concerned. What's really important as an individual is to lower your exposure. Distancing, wearing of a mask, making sure that it's over your nose and mouth with clean hands, making sure you avoid crowded spaces, be in rooms where there's good ventilation, and when it's your turn, get vaccinated. Ese día, Sudáfrica reportó más de 2.800 nuevos casos, una cifra que siguió aumentando debido a la facilidad con la que Omicron se esparció. El país alcanzó su punto máximo el 15 de diciembre, con más de 26,000 nuevos casos. Pero el número de contagios en Sudáfrica parece que va cayendo tan rápido como subieron. A 2 semanas de alcanzar su punto más alto, hoy reportaron poco más de 7,000 nuevos casos. Números que permiten al gobierno de Sudáfrica relajar medidas, como quitar el aislamiento obligatorio a personas asintomáticas y enfocar los esfuerzos en campañas de vacunación y dosis de refuerzo. Pequeños pasos, pero que son alentadores para el país que hace menos de un mes era el nuevo epicentro de la pandemia y de la variante Omicron. Y en otra información le cuento que China puso a otros cientos de miles de ciudadanos bajo órdenes de confinamiento para tratar de contener el brote de coronavirus con cifras récord. Vean nada más. China amplía el confinamiento en el norte del país, un brote de coronavirus que ha dejado un número de contagios récord en 21 meses y ha provocado el cierre de Xi'an, ha llegado a otras ciudades aledañas. Yan'an, a 300 kilómetros de Xi'an, ordenó ayer el cierre de negocios e instó a cientos de miles de habitantes de un distrito a quedarse en casa. Las cifras de infecciones son muy bajas comparadas con las registradas en la gran mayoría de países del mundo, pero China ha adoptado una estrategia de erradicación del virus que consiste en severas restricciones para cortar toda propagación. Autoridades sanitarias también informaron de 209 nuevas infecciones, la cifra diaria más alta desde marzo del 2020 en el país, que hace 2 años detectó por primera vez el coronavirus en Wuhan. Ante este repunte y a las puertas de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín en febrero, autoridades impusieron la semana pasada un confinamiento a los 13 millones de habitantes de Xi'an. Los residentes tienen prohibido desplazarse en automóvil y solo una persona de cada hogar puede salir cada 3 días para comprar alimentos. Ante esta situación, se ha desatado una cascada de llamadas a los servicios sociales pidiendo comida y otros productos básicos. Como le prometimos antes de la pausa comercial, vamos al aeropuerto de la Ciudad de México. Ahí está Atalo Mata. ¿Cómo estás, Atalo? Muy buenos días, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Cristal? Muy buenos días, gusto en saludarte en esta mañana de miércoles. Pues lo que estamos observando ahorita aquí en el aeropuerto capitalino es que las cosas han estado relativamente tranquilas en cuanto a
lo que se ha escuchado, por ejemplo, en Estados Unidos de las cancelaciones debido a la variante tan contagiosa Omicron. Y bueno, pues aquí en nuestro país se esperaría que debido al número de contagios pudiera empezar a haber cancelaciones en esta recta final para el fin de año. Vamos a pedirle a Saúl García, mi compañero camarógrafo, realizador, que nos muestre cuál es el ambiente y la dinámica ahorita aquí en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en donde pues hasta el momento, te digo, no se tiene registros de aglomeraciones. Hubo hace un par de días sí un registro donde pues había una gran saturación. Sin embargo, ahorita y a esta hora de la mañana pues las cosas parecen estar muy tranquilas en ese sentido. No sabemos si más tarde y más acercándose el viernes, que es el 31 de diciembre, ya para el cierre de año, los registros vayan a moverse de alguna manera, y sobre todo los vuelos hacia los Estados Unidos, ¿no? Por esta variante Omicron del COVID-19, donde allá en Estados Unidos pues sí mucha gente ha quedado prácticamente varada y se ha enfrentado a muchos problemas, algunas familias, para poder ir y venir de los Estados Unidos. En este sentido, bueno, pues de acuerdo a reportes de aquí de la Terminal 1 del aeropuerto capitalino, no se han detectado pasajeros afectados por esta cancelación de vuelos a Estados Unidos. Tras la llegada de la variante Omicron, como sabemos, Cristal, autoridades mexicanas han descartado restricción alguna para el ingreso aéreo de visitantes y regreso de mexicanos provenientes de otros países. Sin embargo, déjame decirte que se mantienen las medidas sanitarias que se implementaron desde el inicio de la pandemia. Mira, te voy a mostrar el tablero de este lado, del lado derecho arriba, donde pues aquí tenemos una buena prueba, demostración de las salidas y de las llegadas, ¿no? Tanto nacionales como internacionales. Los Mochis, Chetumal, Aguascalientes, algunos sí vienen un poco demorados, pero no es en su mayoría. Eso hablando de Tuxtla, Villahermosa, Torreón, Cancún, ¿no? Uno de los destinos más solicitados, Mérida, Yucatán, Ciudad Juárez, en fin, esos lugares, esos destinos vienen a tiempo y sin problemas. Estamos hablando de los nacionales. Hay otros a Houston, a los Estados Unidos directamente, está Los Ángeles también, a Estambul, a La Habana, a Cuba también hemos visto, incluso aquí lo reportan en este tablero, a Sao Paulo, a Brasil, a San Francisco en los Estados Unidos. En fin, bueno, hay destinos que se mueven, vienen a tiempo y no tienen problema de movilidad en este sentido. Entonces, bueno, hay informes que hubo cerca de 5,000 vuelos cancelados allá en los Estados Unidos. Aquí en México pues las cosas han sido distintas, afortunadamente. Sí se ha registrado un incremento de vuelos, de gente que llega, de las familias que quieren dirigirse a algún destino ya para acercarse el 31 de diciembre, pero hasta el momento pues las cosas se han mantenido tranquilas. Lo que hemos visto, eso sí, también, Cristal, son algunos puntos de los que ya conocemos desde la pandemia, desde los puntos más altos de los picos más altos de contagio, donde la gente puede llegar a hacerse pruebas para poder viajar, pruebas COVID para poder viajar a otros destinos, porque saben que les van a pedir un certificado de salud. Sin embargo, para las llegadas aquí a México, no les están pidiendo como una obligación ese certificado, pues eso ya es decisión de las autoridades y del gobierno mexicano. Así las cosas, es lo que te puedo reportar aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, al oriente de la capital del país. Pues continúan las medidas, como nos platica, sin embargo, para la llegada aquí a nuestro país no hay mayor medida de seguridad, ¿lo podemos decir así, Atalo, entonces? Así es, están funcionando bien estos módulos y se reporta a gente
algunas filas porque pues todos quieren volar, quieren tomar ya sus precauciones teniendo este certificado para poder llegar a otros países y demostrar que están limpios de COVID, que tienen un resultado negativo. Sin embargo, sí, como lo dices, para llegar aquí a nuestro país, pues no se está pidiendo como obligación ese certificado, que debería ser de alguna manera para muchos. Así opinan, porque finalmente, pues alguien contagiado podría ingresar aquí a nuestro país y entonces pues propagar el virus, ¿no? Ojalá que no sea el caso. Que fue como llegó la variante Omicron precisamente. Muchísimas gracias, Atalo, por el reporte. Sí, Cristal, un abrazo, que estés muy bien, buenos días. Abrazo también para ti, vamos con Enrique. Muchas gracias, Cris. Oiga, les cuento que el próximo mes Rusia y Estados Unidos tendrán una plática sobre la situación en Ucrania y el control de armas nucleares, porque aún con la pandemia, la guerra es la guerra. Estados Unidos y Rusia sostendrán un diálogo sobre Ucrania y el control de armas nucleares el 10 de enero. El gobierno de Estados Unidos anunció el lunes que posteriormente tendrá lugar un encuentro entre Moscú y la OTAN, además de una reunión con la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. La reunión bilateral forma parte de un diálogo estratégico de seguridad que está destinado principalmente a renegociar tratados de control. Comenzaron ya los trabajos de limpieza en la isla española de La Palma tras meses después de que hizo erupción el volcán Cumbre Vieja, una acción que les podría llevar años y años y años para recuperarse. La isla española de La Palma intenta reordenarse tras la erupción del volcán Cumbre Vieja, que inició el 19 de septiembre y fue dada por finalizada por los científicos el sábado. Con enorme maquinaria se removía la lava seca del barrio La Laguna, al suroeste de La Palma. Las autoridades han advertido que tomará varios años limpiar, reconstruir y colonizar el terreno reconfigurado de la isla, que al igual que otras 6 del archipiélago atlántico de Canarias, son de origen volcánico. La erupción del Cumbre Vieja fue la primera en La Palma en medio siglo. Pese a su duración, no provocó ninguna muerte directa, aunque obligó a la evacuación de 7,000 personas y destruyó más de 1,300 viviendas. La lava recubrió 1,250 hectáreas de superficie e incluso agrandó la isla. Las 2 coladas que alcanzaron el mar formaron nuevas penínsulas, una de 44 hectáreas y otra de 5. Siete de la mañana con 31 minutos. Gracias por continuar con nosotros. El día de hoy vamos a amanecer nada más y nada menos que en la verbena navideña de aquí del Zócalo capitalino, la cual cerrará mañana jueves y no el viernes como estaba previsto, por el ligero incremento, ¿verdad? Ligerito incremento de casos COVID en la capital, como que pues ya decidieron terminarla un día antes. Ahí estamos viendo, así que pues si usted quiere aprovechar el día de hoy, láncese a la Plaza de la Constitución con cubrebocas y con sana distancia. Y gracias a todos mis tuiteros madrugadores que nos hacen favor de tomar sus fotografías y enviarlas a través de Twitter. Maribel Mancilla nos manda esta fotografía muy hermosa, por cierto. Dice, así amanece al oriente de la Ciudad de México, los paseos de las dueñas de mis quincenas. O sea, de sus perritos, me imagino, ¿verdad? Adopta, no compres. Claro que sí. Todos vamos a seguir ese consejo ahora de Año Nuevo. Ahí están apareciendo, de hecho. ¡Ay, qué bonitas! Bueno, Alex Yáñez nos manda una fotografía también y dice, así amanece en Cuernavaca, ciudad de la eterna primavera. Saludos a todo el staff. Muchachos, les mandan saludos. Digan gracias. Ay, de veras, qué maleducados. Dios mío. ¿Cómo hacer para que sus fotografías aparezcan aquí en esta sección? Es muy fácil. En su Twitter suben su fotografía, nos etiquetan, @imagen_sea, #amanece y nos dicen dónde están amaneciendo y aquí la compartimos con todos ustedes. Y bueno, les cuento, vean nada más
¡Qué preciosura! Esto sucedió en Nuevo León. El personal de un hospital privado pues decidió tener un pequeño detalle con las mamás y papás de recién nacidos. ¿Y qué creen? Los entregaron así como está viendo, vestiditos de elfos de Navidad. Cada uno de los bebés tenía su característico gorrito, sus manguitas de rayas en color rojo y, mire, como aparecen en las películas de los duendes. Esta sorpresa pues se hizo viral en redes sociales. Vean qué hermoso, como si fueran muñequitos. Divinos. Divinos. Dice Kiki que parecen roscas. Sí, tras la envoltura era como de rosca, pero más bien como de muñecos, ¿no? Bueno. Y también allá en Nuevo León, un grupo de regiomontanos tuvo una grandiosa idea y creó un aparato que no deja dudas sobre su afición por la carnita asada. ¿Sí se va a armar o qué? Esto es único en el país y se trata de una máquina expendedora que en lugar de tener refrescos o dulces o hasta aparatos electrónicos que ya hemos visto, pues se venden cortes de carne para asar ya listos. Mire, la empresa que está detrás de la creación de esta máquina expendedora admitió que en esta ocasión se alocaron al materializar tan peculiar invento. ¿Usted qué opina? ¿Está bueno o no está bueno? ¿Se compraría una carnita ahí o qué? Te digo que no dominamos el mundo porque no queremos, ¿eh? Apúntenme a la carnita asada. Quique, ¿qué día fue ayer? ¿Caíste en alguna broma? Sí, yo pensé que era broma lo de las vacunas para niños que no iba a haber, pero no, sí era verdad. Pues no era broma. ¿Qué te digo? Inocente, ¿Hiciste palomita. alguna broma tú? No, Ay, qué amargado. Bueno, pues ayer fue Día de los Santos Inocentes y por supuesto que en redes sociales se volvió tendencia. Algunos hicieron bromas, otros cayeron en bromas. Prestaron dinero. Unos prestaron, otros pidieron prestado dinero. Prestaron otras cosas, ya no se las van a pagar. Pero eso ya no era broma. Eso ya no era broma. La broma va a ser dentro de muchos meses. Pues bueno, justo ayer entonces vamos a ver qué se dijo en redes sociales. Mucho tenía que ver con política, pero la verdad es que de eso no quise meterme y mejor puse. Lo que pasa es que ayer se dieron noticias que realmente muchos pensamos que eran bromas, pero no, es parte de nuestra realidad. Pero mira, Psiquiatría al Día dice: feliz Día de los Inocentes a quienes perdonaron por enésima vez a su ex, creyendo que esta vez se iba a cambiar. Dejen a Marlene en paz, por favor. Esto ya no es gracioso. Entonces no sería inocente, les dice de otra forma. Mira, aquí hasta, este sí es el mío, fíjate. A ver. Un poco de humor negro. Hoy me subí a la báscula y pesé 9 kilos de más. Casi lloro, pero recordé que es Día de los Inocentes. Pinche báscula, casi caigo en tu broma. Lo peor del caso es que te vuelves a subir hoy y no ha cambiado. No, sube broma. Más. A ver, sigue. Alex Febrero. Hoy es el día perfecto para declararte a esa persona que te gusta. Si te rechaza, le dices feliz. Claro, si este es un clásico de algunas personas me han contado. Hashtag Día de los Inocentes. No lo terminaste de leer, le dices feliz Día de los Inocentes. Y te vas a llorar a tu casa, no pasa nada. Le dices, es broma, pero sí, es broma. Por dentro. ¿No, cómo es? Es broma, pero si quieres no es broma. No, ajá. Bueno, y dice Carolina Calvo, eso de la broma de embarazo, este es en mi tweet, mira, eso de la broma de embarazo en este día, la neta, para mí ya no aplica, porque me contestan felicidades, o vaya, ya te habías tardado, mi mamá haría fiestas. Les tengo que decir, ¿es panza natural? Lo mío es panza natural. ¿Qué cosas? Sí, me pusieron en mi post que subí en Instagram, y esa panza, y yo, pues, ¿cómo que esa panza es diciembre? ¿Qué esperaban? Uno se cansa de asumirla. Vamos contigo, Cristal. Vamos a un resumen de la información antes de despedirnos. En Coatepec, Veracruz, el secretario técnico de la Jucopo en el Senado, José Manuel del Río, fue vinculado a proceso por su presunta participación en el homicidio de René Tobar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones. El juez determinó 1 año de prisión preventiva y 3 meses de investigación complementaria. Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo en el Senado, manifestó que en Veracruz se siguen violentando los principios del debido proceso y presunción de inocencia. Calificó como lamentable el actuar del juez y de la autoridad local en el caso de José Manuel del Río. El juez federal de amparo Augusto Mejía Ojeda anuló la prisión preventiva en contra de Rosario Robles, extitular de Sedesol, y ordenó que se cite a una audiencia el próximo jueves 30 de diciembre para definir si la mantienen en prisión o la liberan. La Alianza Va por México en la Cámara de Diputados presentó una acción de inconstitucionalidad en contra del presupuesto de egresos de la Federación 2022. Aseguran que viola el principio de progresividad con el recorte de recursos en rubros como la salud, educación y medio ambiente.
Ya nos vamos, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Mañana tenemos una cita, lleguemos puntuales 5:45 con las noticias. Ahí nos vemos. Gracias.